que es el atentado que sufrió ayer Donald Trump durante un mitin en Estados Unidos, en Pensilvania concretamente. Atentado en el que resultó herido, ha muerto una persona y otras dos han resultado gravemente heridas. En estos momentos lo único que se sabe es que el tirador era un chico joven de 20 años al que ha matado la policía y que estaba pues registrado como votante republicano concretamente. Poco más se sabe de él, se sabe. La verdad es que a mí me resulta un poco complicado hablar de esto, pero yo no sé la de veces que han tú no, ni yo tampoco, pero la de veces que han comentado, Ainhoa tampoco, por cierto, pero la de veces que han comentado otros compañeros de aquí de Colectivo Burbuja la posibilidad de que hubiera un atentado contra Donald Trump. Se ha producido, en fin, ¿qué piensas tú de este hecho? Bueno, es complicado determinar la autoría. Yo creo que no tenemos datos todavía para determinar el trasfondo de esa autoría. Sí parece evidente que ha sido un joven de unos 21 o 20 años de allí de Pensilvania, que en un momento determinado se ha subido una especie de altillo desde donde ha disparado, que además le han visto subirse y han llamado a la policía, determinadas personas que participaban en el mitin. Y no sabemos todavía muy bien cuál es el origen, qué tipo de conexiones o qué tipo de posiciones tenía esta persona. Es difícil también pensar que pudiera ser un atentado de aquellos que más necesitaban ese atentado, porque si tú aplicas la tesis aquella de cui prodest, de quién se beneficia, pues realmente quien más podría beneficiarse, por ejemplo, en estos momentos podría ser alguien vinculado, por ejemplo, con los servicios secretos ucranianos o algo semejante, pero yo creo que lo hubieran hecho mejor. Es decir, hubiera habido menos posibilidades de que la cosa hubiera salido mal o hubiera sido tan inmediata, sin ningún tipo de vía de salida, etcétera, etcétera. Entonces es muy probable que en un país donde las armas están al alcance de cualquiera, una persona, ya fuera por algún tipo de problema psicológico, ya fuera por una simple situación extrema que lleva a reaccionar de una manera rabiosa, pueda llevar a cabo una acción de este tipo. Pero es que además hay que tener presente que, bueno, que esto sí, el problema fundamental no es tanto el atentado, que es algo que podría haber ocurrido en muchos otros lugares de Estados Unidos con otros políticos, con este mismo político, con Biden, etcétera, sino que este atentado se produce en el marco de un contexto determinado. Y ese contexto es precisamente un contexto de polarización y de crecimiento de las tensiones a lo largo de las líneas políticas de Estados Unidos. En el asalto al Capitolio murieron varias personas. Esto es algo que hay que tenerlo presente también. Es decir, que en esas circunstancias también se produjo pérdida de vidas, se produjo violencia política muy abiertamente y, sin embargo, pues esto no ha tenido el mismo tipo de eco que pudiera haber tenido este atentado contra Trump. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que los grandes miembros, hay un determinado sector de la clase dirigente, relacionado, por ejemplo, con la gente que lleva Koch Industries, todo este tipo de grandes empresas petroleras, energéticas, etcétera, que están financiando a Trump, que pueden considerar en un momento determinado que este juego de impulsar a la extrema derecha y aumentar la polarización social, rompiendo el gran pacto antifascista después de la Segunda Guerra Mundial, acabando con el estado del bienestar y acabando con todo este tipo de situaciones que estabilizaban al sistema, pues es algo que les puede venir muy bien porque permite presionar a la clase trabajadora y someterla a una situación de mayor subordinación y sometimiento. Pero claro, lo que no calculan, o yo creo que no han calculado, es que el mundo anterior al estado del bienestar se parece más a este mundo de atentados contra los dirigentes políticos, de guerras civiles, de revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa violencia social que ellos están insertando en el conjunto de la convivencia de las clases trabajadoras, de las clases sometidas, se puede expandir también a su propia forma de vida. Es decir, cuando ellos, digamos que envidian, por ejemplo, a las clases dirigentes latinoamericanas que viven en esa posibilidad de sometimiento de las clases populares, pues no tienen en cuenta que estas clases dirigentes latinoamericanas no pueden salir a la calle de una ciudad, de muchas de esas ciudades así tan tranquila y tan tranquilamente como lo pueden hacer aquí en Berlín o como lo pueden hacer ahí en Nueva York en un momento determinado, ¿no? Que la situación es mucho más tensa para todo el mundo. Y aquí sí me gustaría tener en cuenta en relación con esto
Algo que se está discutiendo mucho en Estados Unidos estos días, pero que aquí no apenas ha llegado a la opinión pública, que es el descubrimiento de una determinada agenda republicana que llaman Project 2025. Es una especie de proyecto general de la Heritage Foundation, una de las fundaciones principales de la derecha y extrema derecha norteamericana, muy ligada con el Partido Republicano, que ha planteado una especie de gran agenda destinada al año 2025, después del triunfo de Trump, que plantea una transformación radical del sistema político estadounidense y del sistema de libertades estadounidense. Se apuesta directamente por una recristianización del país, lo cual implica la prohibición del aborto, lo cual implica también, por ejemplo, pues el intervenir en todo este tipo de cuestiones relativas a la moral y a la convivencia entre los ciudadanos, y se apuesta también, por ejemplo, en este proyecto 2025 por una directa intervención ante las instituciones o en el marco de las instituciones heredadas por el sistema democrático norteamericano, precisamente para facilitar un aumento de los poderes del presidente que pueda limitar claramente los contrapesos democráticos en el propio Estados Unidos, de tal manera de crear una especie de semidictadura presidencial. Esto es algo que es un documento que está encima de la mesa, que se está discutiendo mucho en Estados Unidos porque ha creado un escándalo que la Heritage Foundation, que es una de las fundaciones principales detrás de Trump y de la nueva alt-right norteamericana, pues haya presentado esto en el marco del Partido Republicano. Yo creo que esto también puede tener algún tipo de influencia en relación con lo que ha pasado con Donald Trump. Es decir, puede haber también elementos del Partido Republicano pues vinculados con las milicias, vinculados con todo este tipo de movimientos de ultraderecha que siempre se han planteado ese discurso medio libertariano, que a lo mejor esta especie de dictadura presidencial no la vean tan favorablemente, ¿no? Y a lo mejor tiene algo que ver con la intervención de esta persona, o a lo mejor no. Esto es simplemente especular. No, sí. Bueno, y otra posibilidad que yo creo que también hay que poner sobre la mesa, que no hay ninguna prueba de ello, pero hay que ponerla sobre la mesa, es que las fuerzas partidarias del Deep State partidario de una política muy agresiva contra Rusia y contra China, una política belicista, pues haya intervenido ante el peligro de que entre este elemento que tiene opiniones propias a ese respecto y que todos creemos que probablemente el curso de la guerra a Ucrania cambie si Trump gana las elecciones. O sea, no sabemos cuál va a ser, pero no va a ser el mismo que ha habido hasta ahora. De hecho, una cosa es este proyecto 2025 de la Heritage Foundation y otra cosa es el propio programa del Partido Republicano para las elecciones. Este programa es muy escueto, tiene unos 20 puntos y uno de los puntos es claramente que se van a acabar tanto la guerra de Ucrania como la guerra de Gaza. Y se va a volver a esa situación tradicional del aislacionismo del Partido Republicano. Hay dos tendencias claras dentro de los poderes fácticos en Estados Unidos. Una es esa tendencia que tú dices a replegarse, a un aislacionismo, replegarse más sobre su hemisferio. Lo siento, Ainhoa, el tema por lo que toca a Latinoamérica, pero no son muy buenas noticias para Latinoamérica eso, desde luego. Si Estados Unidos decidiera o iniciara una política exterior que estuviera más centrada en lo que es el continente americano. Y porque por alguna razón esta gente piensa que a Estados Unidos pues se le están yendo las cosas, o sea que no tiene ya fuerza para poder realizar un dominio de todos los elementos que se están moviendo en el mundo, especialmente en Eurasia, y que debe replegarse a su hemisferio. Eso es lo que piensan estas. Juan Carlos, pero yo lo que sí pienso es que si esto lo hubiera hecho el Deep State, incluso a lo mejor con ayuda de personas del servicio secreto ucraniano o algo semejante que también podrían estar interesadas, lo habrían hecho mejor. Es decir, el problema es que este atentado le puede favorecer mucho electoralmente. Pero ten en cuenta que quedan muchos meses para la victoria de Trump y o sea, las cosas no siempre salen bien, O sea, los planes, o sea, como decía ese ser bastante repugnante llamado Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo, ¿no? O sea, los planes salen bien o no salen bien. Y bueno, puede ser que sea eso y que les haya salido mal. Yo no lo sé, si no hay pruebas, y probablemente no las va a haber nunca.
pero que puede ser. O sea, ahí tenemos también al presidente Kennedy, que era también un elemento que tenía su propia agenda, que no tenía una agenda diferente, y como también oficialmente fue un lobo solitario, ¿no? El Harvey Oswald quien le asesinó en los años 60. Y bueno, la verdad es que a día de hoy hay bastante gente que no son precisamente conspiranoicos que ponen bastante en duda esta tesis de que a Kennedy le matara a este hombre por su cuenta y riesgo. Pues el tema de Trump, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que afortunadamente para él, pues no le ha salido bien a este asesino, porque es un asesino, el chaval este, ya que ha matado a una persona ahí hoy, y que ha sido, y también resulta bastante, a mí me chirría también un poco. Yo sé que a veces las cosas a la policía se le complican y que la policía estadounidense es muy violenta, pero también me chirría un poco que una fuente de información como esta pues la hayan matado así sin venir a cuento, ¿no? O sea, bueno, viniendo a cuento sí, porque estaba armado y disparando, ¿no? Pero que quiero decir que era también una fuente de información muy interesante esta persona para la policía, y ya no lo es, obviamente. Ainhoa, adelante, cuéntanos, ¿cómo ves tú el tema del atentado a Trump? Bueno, es un tema, bueno, primero que estamos a muy poca distancia para hacer valoraciones acertadas, ¿no? Que le venía bien a la policía que este chico estuviera vivo, esa, esa, ese cuestionamiento va a depender si se quería investigar realmente cuál es el trasfondo de todo esto que ha sucedido o no se quería investigar. Para que permanezca todo este asunto sin que sepamos nunca la verdad de qué había detrás de todo esto, evidentemente el resultado que ha habido es el mejor resultado posible. O sea, la única persona que podía testificar y que podía arrojar alguna luz, pues ya no está. Yo como ciudadana, bueno, me he enterado de esto esta mañana. Lo primero que he visto son vídeos, porque me lo han comentado aquí en casa, y me ha sorprendido bastante la falta de pánico que había en el público. Me ha sorprendido también un poco el manejo que ha tenido el entorno inmediato de seguridad de Trump, que estaban hablando que si el zapato, el no zapato. Nadie ha salido corriendo, estaba gente del público grabando todo con sus móviles. O sea, para hacer un intento de magnicidio, me ha chocado la tranquilidad de todo ese grupo de gente. O sea, no ha cundido, en ningún momento ha cundido el pánico. O sea, no ha habido una estampida de gente, ha habido gente que ni se ha agachado. Yo he estado viendo el vídeo varias veces en velocidad baja, en slow motion, y la verdad es que he flipado bastante, porque viendo otros atentados que se han sucedido de estos lobos solitarios que se meten en un centro comercial y empiezan a asesinar gente, el pánico que se produce entre la población es tal que inclusive hay muertos por aplastamientos, por cosas por el estilo, y aquí en ningún momento la gente ha gritado, pero la gente no ha perdido los nervios. Eso es una de las cosas que a mí me han llamado la atención. La segunda es que ha quedado inmediatamente una imagen de Trump con todo su entorno de seguridad, alzando el puño, con una bandera norteamericana detrás, que va a ser una imagen icónica. Esa imagen no se va a quitar nunca de la retina de todas las masas que soportan políticamente a Trump. Entonces, inclusive he leído en una red social, he leído que ha nacido una leyenda. A mí me causa mucha curiosidad que todo esto se produzca en medio de un debate fortísimo que hay sobre la viabilidad de Biden como candidato a las próximas presidenciales. O sea, esto que ha sucedido apaga ese debate en este momento
Y entonces aumenta la popularidad de Trump, porque ahora se está mostrando a Trump con esta imagen como una especie de neocapitán América para precisamente, yo creo que fomentar lo que vosotros estabais comentando de ese plan de gobierno de aislacionismo, de nosotros somos primero y nos vamos a quedar a reconstruir nuestro país, y eso se refuerza muchísimo más. En cuanto a Latinoamérica, sí que es verdad que saldría perdiendo, pero también he de decir que los oponentes por ejemplo, yo puedo hablar de Venezuela, los oponentes, la oposición al chavismo y ahora a Maduro y todo esto, mientras Trump fue presidente, ellos estaban felices porque como a Trump no le gustaba Maduro, entonces ellos vieron ahí como una oportunidad de salir de todos estos años de chavismo que ha tenido Venezuela. Entonces, figuras como Leopoldo López y todos estos vienen de think tanks, o sea, de estas fundaciones de pensamiento que están muy relacionadas con la fundación que estaba mencionando José Luis Carretero, o sea, de estas fundaciones ultraconservadoras neofascistas, porque, bueno, igual hay gente que no considera apropiado el término, pero estos neofascismos que se están dando desde los años 50 con think tanks que están operando en América Latina y que están obviamente dirigidos desde Estados Unidos, ¿no? Y hay que ver también que aquí le conviene a las fuerzas que desde mi punto de vista le conviene que haya un cambio Biden-Trump, sería a Rusia y a China, por ejemplo, para que hubiese un cambio en las políticas con respecto a la guerra de Ucrania. Entonces todo esto lo veo extremadamente preocupante y en el imaginario colectivo, para mí, los seguidores de Trump ahora tienen no nada más ese hombre que representaba sus necesidades de que América fuera primero, sino que ahora además tienen un héroe. Entonces esto le da una fuerza en la carrera presidencial impresionante. Entonces la vez pasada fue Cambridge Analytica quien estuvo detrás haciendo un trabajo, y ahora este evento puede ser el evento decisorio que marque un antes y un después en esta carrera. No, desde luego ya, yo creo, José Luis, que que hay pocas posibilidades ya de que Trump no gane las elecciones después de esto. Me parece a mí, no sé cómo lo ves tú. Yo también lo veo. Además, hay que tener presente que cuando hacemos una oposición entre la posibilidad de que haya sido un lobo solitario y la posibilidad de que haya una conspiración, dejemos fuera de foco el hecho de que también pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que las razones del tirador a lo mejor no son las mismas que las de quien le ha dado la infraestructura o le ha dado la información necesaria. Claro, es verdad. Le ha permitido hacerlo y simplemente no se lo ha impedido. Es decir, una cosa es que el tirador pueda tener, pues yo que sé, hasta problemas psicológicos o lo que sea, y otra cosa es que se sepa perfectamente desde hace un mes que ese es que desde ese sitio se puede pasar algo y se deje hacer. Eso se conoce en casos de atentados que han ocurrido de ese estilo, de que se ha cogido a una persona que podía tener problemas o que estaba radicalizada por alguna cuestión y se la ha utilizado para fines que realmente no se le han comunicado, ¿no? Eso no sería la primera vez, o sea, puedes tener toda la razón.